¿no? Al final, pues a eso nos dedicamos, pero nos habían estado solicitando varios de nuestros clientes y pues gente que se ha conectado al webinar, que diéramos un tema un poquito más, más de logística, ¿no? Más de operativo, no tanto de pues consultoría o temas de certificación. Entonces, pues les traemos ese tema que, pues todos vivimos, ¿no? En el área en el que estamos, que es el despacho aduanero, visto desde su fundamento legal, pero sobre todo con sus implicaciones operativas, ¿no? Porque eso creo que es lo que nos llama a la mayoría. Al final, pues el fundamento legal y toda la parte técnica siempre podemos acudir a alguien especialista, pero si no tenemos como este feeling operativo, pues difícilmente vamos a poder captar lo que es más técnico, ¿no? Entonces, con este webinar lo que estamos tratando es como fusionar estas dos perspectivas y hacerlo entendible, pues, para la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos, vamos a empezar. Eh, Voy a empezar con el temario para tener un panorama general de todo lo que vamos a ver. El primer tema es los conceptos básicos y los procesos que intervienen en el despacho aduanero como tal. Segundo, el fundamento legal. Tercero, quiénes intervienen, quiénes son los sujetos obligados en una operación de comercio exterior. Cómo podemos planear el despacho aduanal y por último cerrar con un resumen muy, muy, muy gráfico de lo que sería un despacho aduanal de importación y un despacho aduanal de exportación visto a través de un diagrama de flujo. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Cualquier duda que tengan, pues estoy a sus órdenes. Y al final vamos a dar un pequeño tiempo de preguntas y respuestas por si alguien se quedó con alguna duda, ¿sale? Entonces, primero, empezando con los conceptos básicos, pues tenemos que saber qué es una importación, ¿no? Y una importación es una introducción o compra de mercancías foráneas de un determinado país con el propósito fundamental de comercializar o con fines de lucros, ¿vale? Es una adquisición legal de bienes, productos y o servicios de un país a otro cumpliendo con todos los requisitos, condiciones y regulaciones que esta actividad requiere, ¿sale? Básicamente, pues aquellas personas que solemos comprar en Internet y que a lo mejor tenemos envíos internacionales, pero son para uso propio, pues no caemos en el caso de una importación porque no tiene un fin de lucro. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos una tienda que parte del producto que estamos vendiendo lo compramos a través de muchísimas eh, plataformas que están muy de moda hoy en día, ¿no? Que son internacionales y que nos envían este tipo de productos a través de paquetería, pues entonces sí tendríamos que estar haciendo una operación tal cual de importación y aplicaría todo lo que vamos a ver en esta presentación, puesto que tiene un fin de lucro. ¿Sale? La exportación, ¿qué es? Entonces, pues bueno, es la parte contraria, ¿no? A una importación es cuando un país vende a otro mercancías, productos y o servicios. Para una venta internacional se deben cumplir con los requisitos tanto del país de origen como el país donde se destinará el bien. Aquí, si bien es cierto que los Incoterms van a influir mucho en qué tanto es la responsabilidad de cada parte, eh, es un hecho que comercialmente hablando, un producto tendrá que cumplir con la regulación de ambos países, ¿ok? Tal vez no sea parte del Incoterm como tal, y entonces no sea responsabilidad del vendedor, por ejemplo, dar este cumplimiento, pero sí lo será del importador, ¿no? De la persona que está adquiriendo esta mercancía, cumplir con la reglamentación de su país, por ejemplo. ¿Qué es una aduana? Pues es la ubicación física en donde se realiza el despacho de mercancías y pertenece este espacio al gobierno de cada país.
¿vale? Tenemos en México aduanas marítimas, fronterizas e interiores. Las interiores pueden ser aéreas o terrestres, ¿sale? Y ya entrando en esto, pues podemos preguntarnos cuántas aduanas tendrá México, ¿no? En este momento. Y pues tenemos 50 aduanas distribuidas de la siguiente forma. De hecho, si se dan cuenta, pues tenemos más aduanas que estados, ¿vale? Entonces esto es un punto bien interesante y que nos da mucha pauta para ver en México qué tan importante es el comercio exterior, ¿no? Qué tanto el gobierno lo tiene como un punto a cuidar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mientras más aduanas tengamos, pues más fluida tendría, en cierto sentido, que ser la operación, ¿sale? Aquí tenemos una distribución de cómo se dividen estas aduanas dentro de nuestro país y podemos ver que tenemos 19 aduanas en la frontera norte. Claro, pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un cruce que nos interesa mucho tener fluido y además, eh, pues tener bien regulado, ¿no? Tenemos 17 aduanas marítimas, también las aduanas marítimas cada día toman más fuerza, los puertos pues más importantes que tenemos en este tipo de aduanas, pues evidentemente son Manzanillo y Veracruz, ¿no? Veracruz para toda la parte de Europa, sobre todo, bueno, tenemos importación y exportación, sin embargo es muy conocido que es un puerto muy enfocado a la exportación, por ejemplo, automotriz, ¿no? Y Manzanillo porque viene casi toda la carga proveniente de Asia. Aquí el país ha tratado, ¿no? de impulsar otros puertos, como Lázaro Cárdenas, por ejemplo, para tratar de eh, hacer que la operación en Manzanillo no colapse tanto, porque es un puerto que sabemos que está muy saturado. Sin embargo, pues las condiciones, las rutas, la cantidad de agentes aduanales de transporte, pues ha seguido, ¿no? Con esta tendencia de que Manzanillo sea el puerto principal y que por tanto pues es un puerto muy complicado, ¿no? de manejar. Por último, tenemos las aduanas interiores, que se refiere a aeropuertos mayormente, ¿no? Eh, que les digo, son 12, y en la frontera sur, que aunque sí tenemos flujo de mercancías hacia esta zona, realmente es muchísimo menor, ¿no? A la que tenemos hacia el norte del país, y entonces contamos con dos fronteras en el sur. Estas aduanas pertenecen o están dentro del marco legal de la ANAM. ¿Qué es la ANAM? Es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Este es un nuevo organismo, nuevo porque entró el sexenio pasado, se incorporó al sistema aduanero mexicano el 1 de enero del 2022 y de cierta forma desplaza al SAT como dependencia que se encargaba de todas las operaciones de comercio exterior. ¿Sale? Sus principales funciones, pues es evidentemente la recaudación, la inspección, la regulación de las importaciones y las exportaciones, la administración de los padrones, los distintos padrones que existen en nuestro, perdón, es que estoy admitiendo a algunas personas que estaban esperando. La administración de distintos padrones que existen en la operación para que pues la podamos realizar, ¿no? Padrón de importadores, padrón de exportadores, padrones sectoriales, ¿sale? También se encarga de la coordinación con otras instancias, porque sabemos que en el comercio exterior no solamente tenemos temas que están relacionados con aduanas, sino con otras dependencias. ¿Por qué? Pues porque son mercancías que a lo mejor están sujetas a alguna regulación no arancelaria, ¿no? El tema, por ejemplo, de las NOMS, el tema de alimentos, el tema de algunos permisos que se tienen que tramitar con Secretaría de Economía. Y entonces la ANAM se encarga de ser pues el enlace con todas estas instancias, ¿sale? Por último, la participación en tratados internacionales. ¿Por qué? Pues porque sabemos que nuestro país es un país que le interesa mucho ser puente o ser un medio por el cual la producción de nuestro país se vea beneficiada por
preferencias arancelarias que están pactadas a través de los tratados internacionales que tenemos en el mundo. ¿Ok? Eh, ¿Qué es una fracción arancelaria? Pues básicamente es un código numérico general, pero también internacional, ¿sale? Asignado a todas las mercancías para unificar su significado, sin diferencias de lenguaje, y se conforma de 6 dígitos internacionales y 4 nacionales. ¿Por qué es que surgen las fracciones arancelarias? Pues porque a lo mejor un mismo producto puede llamarse, más bien, podemos tener el mismo nombre para varios tipos de producto, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo siempre pongo de ejemplo las flechas, ¿no? ¿Por qué? Porque la flecha puede ser un arma, puede ser un juguete o puede ser una parte de la industria automotriz, ¿no? Las que van en las llantas. Entonces, para nosotros, si solo decimos flecha, pues puede implicar, pues, en este simple ejemplo, pues hasta 3 fracciones arancelarias, ¿sale? Y que no tienen nada que ver una con otra. Entonces, pues es muy importante que a través de la unificación de un código podamos saber a qué tipo de producto exactamente nos estamos refiriendo. Y basado en esto, pues la Organización Mundial de Aduanas, que es la OMA, crea este código numérico, al cual llamamos fracción arancelaria, que se utiliza en 186 países que son parte de la OMA y que pues tiene una estructura, ¿no? Que va a ir de lo más general a lo más particular. Y normalmente cada país le pone diferente, o sea, los últimos dígitos son para temas estadísticos del propio país. Nosotros hace todavía un par de años teníamos solo 8 dígitos y en este momento contamos con 10 dígitos de la fracción arancelaria. ¿Por qué? Pues porque incluimos recientemente en los últimos dos que se refiere al mismo. ¿Sale? Entonces, la estructura de la fracción arancelaria hoy en día es los primeros 2 dígitos se refieren al capítulo, los siguientes 2 dígitos a la partida, luego están los 2 dígitos de la subpartida, siguientes 2 dígitos fracción y ahora los últimos 2 dígitos son referentes al mínimo. ¿Qué es lo que nos va a mostrar o qué es lo que nos va a permitir conocer una fracción arancelaria, ya que contamos con ella, que nuestro producto ya tiene asignada una fracción arancelaria? Pues nos va a permitir conocer las regulaciones arancelarias, no arancelarias, que vamos a tener que cumplir al hacer una operación de comercio exterior. ¿Sale? ¿Qué es un arancel entonces? Pues es la cuota que los países establecen a las mercancías que serán importadas y exportadas. ¿Cuál es el fundamento legal de los aranceles? Pues básicamente el artículo 52 de ley aduanera y la LIGIE sobre todo, ¿no? En el 52 nos muestra qué es lo que, o sea, le da entrada a la LIGIE para, porque nos delimita que va a haber un arancel, ¿no? Impuesto en las operaciones de comercio exterior. Y la LIGIE es la que nos marca exactamente qué tipo de arancel y qué porcentaje o qué monto de arancel va a estar sujeta a nuestro mercancía. Entonces, los aranceles, pues tenemos de 3 tipos, ¿sale? Ad valorem, que es el más común de todos, está en porcentaje específico, que es un monto pactado para un tipo de mercancías, y en algunas ocasiones llegamos a encontrar un mixto que hace una fusión de ambos, ¿no? Y entonces tenemos un porcentaje del valor más un arancel, una cuota definida, ¿no? ¿Qué otra cosa les decía que nos va a marcar las fracciones arancelarias? Pues las regulaciones no arancelarias. Y dentro de estas, los más comunes o las que más problema a veces nos dan son las normas oficiales mexicanas, ¿sale? Entonces es muy normal ver que muchos de los productos que traemos de importación
vengan con un marcaje o un etiquetado en donde se marca este símbolo que se refiere pues justo a esto, ¿no? A las NOMS que nuestro país o en otros países, cualquier otro país puede tener, ¿no? O asignar a los productos que vamos a importar o exportar. ¿Qué son? Pues son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes. Y aquí en la presentación les pongo este link que nos lleva a la SNICE, en donde podemos tener más información respecto a este tema, porque pues es un tema muy complejo y muy amplio, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí van a poder ver qué tipo de regulaciones no arancelarias tenemos, cuáles son los principales rubros a los que se enfocan, ¿no? Algunas de las regulaciones no arancelarias cuantitativas, cuáles son, en primer lugar, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de regulaciones? Y pues bueno, aquí les marca todo lo que la autoridad nos quiere compartir respecto a este tema y dónde, sobre todo eso, dónde podemos tramitarlas o dar cumplimiento a estas normas, ¿vale? Como parte también de los conceptos que es importante que conozcamos dentro de un despacho aduanal, se encuentra el tema de los tratados internacionales. También es un tema muy diverso, es un tema muy amplio, pero que es importante que al menos tengamos idea a qué se refieren, ¿sale? Y los tratados internacionales son acuerdos que suscriben dos o más países en los que se pactan aranceles preferenciales, ¿vale? Esa es la finalidad principal de los acuerdos internacionales. Pactar un trato preferencial para los miembros de ese tratado, ¿vale? ¿Cuál es la razón de hacer esto? Pues básicamente promover y favorecer el comercio entre ellos. Es marcar una diferencia entre lo general a lo que como naciones nos conviene promover, ¿no? No necesariamente todos tienen el mismo alcance. Evidentemente no todos son iguales, ¿no? Muchos de ellos tienen implicaciones muy distintas entre sí. Algunos han servido para que sea la base de las negociaciones de otros, los más comunes que nosotros tenemos actualmente y que son los que realmente más utilizamos como país, pues básicamente es el TEMEC y el tratado con la Unión Europea. ¿Sale? TEMEC entendiendo que es Estados Unidos, Canadá y México, y en Unión Europea, pues todos los países que forman parte de la Unión Europea y México. El concepto de logística internacional, para entenderlo como un todo, es un conjunto de actividades, es un flujo de información y materiales a nivel mundial para lograr que nuestros productos lleguen a donde son requeridos. ¿Vale? Pues ya entrando más en materia, como les comentaba, fuimos o vamos a ir de lo más general hasta lo más particular, ¿no? Entonces, es necesario saber cuáles son los procesos que intervienen en una operación de comercio exterior. Y entonces, tenemos que tener en mente que hay varios procesos con tiempos y regulaciones eh, que cada uno implica, ¿vale? El primero sería pues la logística en general, internacional de la operación. Segundo punto muy importante es los procesos aduanales y recordar que hay dos, en cualquier operación de comercio exterior siempre habrá dos procesos aduanales que cubrir y es el de origen y el de destino. Cada uno pues tendrá sus diferencias, evidentemente, y sus complejidades, ¿no? Pero, y aunque a lo mejor nosotros solamente intervengamos tal cual en uno, no quiere decir que no exista el otro, ¿vale? Y por último, regulaciones y normas a cumplir
para la venta y o distribución de mercancías en el país de destino, ¿sale? Normalmente a cualquier país nos interesa exportar, entonces, pues no le vamos a poner tantas trabas a la exportación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es algo que como país en general nos conviene. Sin embargo, la importación sí la tenemos que cuidar muchísimo. ¿Por qué? Porque al final podríamos estar afectando a productores nacionales, ¿no? A industria nacional. Entonces, dependiendo de qué tan sensible sea el sector para el país, pues es la cantidad de regulaciones arancelarias y no arancelarias que el país designará a ese sector o a ese tipo de mercado. ¿Sale? Y para entender un poquito más del proceso, les quiero presentar un video en donde vemos como varias perspectivas, ¿no? De la logística en general. Ay, me están comentando que no se escucha. A ver, me dicen que son las configuraciones de Zoom. Ajá. A ver, a ver si ahí ya se escucha. Me dicen, por favor. No, no se escucha, Emma. Todavía no. Bueno, si no, a lo mejor lo que podemos hacer es enviarles el enlace para que lo puedan ver cada Claro. uno. Sí, seguimos entonces. Bueno, básicamente lo que mostraba era, les decía, como un resumen de varios procesos logísticos que hay que considerar desde varias perspectivas. Está muy interesante porque hay la perspectiva de la paquetería o el freight forwarder, en este caso habla una persona de DHL, de una persona que exporta vinos, de alguien que importa, me parece que ropa. Entonces, les recomiendo mucho que lo puedan ver cuando les sea posible, ¿no? Ya teniendo como bien claros los conceptos los conceptos básicos de lo que involucra un despacho aduanal, entonces nos tenemos que ir forzosamente al fundamento legal, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que cumplir y cómo lo tenemos que cumplir
y de esta forma hacer un despacho aduanal exitoso, ¿no? Que es lo que todos al final buscamos. Y entonces, ¿qué es un despacho aduanal? Pues están definidos en la ley aduanera. Hay que tener en cuenta que tenemos varias leyes y varios reglamentos que influyen en nuestra operación. Sin embargo, la principal o la ley a la que tenemos que acudir cuando necesitamos saber algún procedimiento de aduanas, pues efectivamente es la ley aduanera, ¿sale? Entonces, en la ley aduanera, en su artículo 16A, nos plantea la definición de despacho aduanal, ¿no? Quienes introduzcan o extraigan del territorio nacional mercancías deberán, previo a la transmisión del pedimento, aquí le damos entrada, también la ley nos da entrada al documento que llamamos pedimento, en el sistema electrónico aduanero, al pago de contribuciones y al despacho de las mercancías ante la autoridad aduanera, prevalidar dichos pedimentos con las personas autorizadas conforme a este artículo. Entonces, a través de este artículo, les digo, nos va mostrando eh, quiénes son las personas que intervienen en la operación y a través, o cuál va a ser el medio por el cual vamos a dar cumplimiento a esta obligación, ¿no? De cruzar aduanas, ¿no? A través de un pedimento que tendrá que ser o que estar admitido en el sistema electrónico aduanero y donde pues estaremos sujetos al pago de contribuciones. ¿Sale? También el artículo 43 nos habla del reconocimiento aduanero, esto es, lo vamos a ver más adelante, pero se refiere a cuando nos hacen una revisión dentro de aduana y el artículo 46 a la detección de irregularidades. ¿Qué pasa si dentro del proceso de despacho aduanal, pues me detectan algo que no va de acuerdo o que no está dando cumplimiento a la normativa que me aplica? ¿Sale? Entonces eso lo podemos encontrar en el artículo 46 de la ley. Por último, les pongo aquí, aunque no es parte de, en algún curso o diplomado, nos hicieron la pregunta de qué pasa con el cuaderno ATA. Y esto lo podemos encontrar en el Reglamento General de Comercio Exterior, en el capítulo 3.6. ¿Sale? El cuaderno ATA es pues como pasaporte que utilizan algunas personas para su equipo. Por ejemplo, fotógrafos, algunos ingenieros, ¿no? Que viajan con su herramienta de trabajo. Entonces, que no va a estar haciendo este proceso de importar y exportar cada vez que viaje, y entonces llevan este registro a través de esta herramienta que se llama Cuaderno ATA. ¿Sale? También aquí les pongo exactamente de qué es lo que habla estos dos artículos, ¿no? El 43 pues se refiere a el pedimento, una vez que ya tenemos el pedimento y que efectuamos el pago de contribuciones, y en su caso cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera. ¿El ATA sirve para menaje de casa? No. Ese es otro procedimiento que se lleva a cabo como tal, como menaje de casa, ¿sale? No lo manejan todos los agentes aduanales, no lo manejan todas los forwarders o transportistas, ¿sale? Entonces hay que trabajarlo de una manera un poquito diferente porque implica o tiene implicaciones distintas, ¿sale? Pero la ley lo considera como tal, como homenaje de casa. El cuaderno ATA solamente se maneja para estos casos donde les digo, gente que viaja, sobre todo en avión, este, y viaja consigo o lleva consigo su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando de fotografías, o bueno, más bien de fotógrafos, de ingenieros, de sistemas que ayuden a hacer algún tipo de medición, cosas por el estilo. Entonces, bueno, decíamos, se presentan estas mercancías ante la autoridad aduanera
y se activa el mecanismo de selección automatizado. Esto es básicamente el reconocimiento aduanero, ¿sale? En caso de que la aduana, o sea, que como normalmente le llamamos, nos toque un rojo, pues entonces la aduanera efectúa el reconocimiento aduanero a las mercancías que estamos diciendo que vamos a despachar a través del pedimento, lo hace dentro de su recinto fiscal y conforme pues la ley lo marca, ¿no? En caso que el ay, se me fue, el sistema de selección automatizado arroje un verde, que sería que no sea sujeto a una revisión, pues entonces se tiene que liberar de manera inmediata, ¿sale? Si por alguna razón, producto de este reconocimiento aduanero, se llega a generar o se detecta alguna irregularidad, entonces la autoridad que está llevando a cabo tal reconocimiento tiene la facultad de hacernos un embargo precautorio de las mercancías. ¿Sale? Mm, mm, mm. Esto es parte de lo que les comentaba, es cuando si resultado de una revisión se detecta alguna irregularidad, pues entonces se tiene que llevar a cabo un procedimiento, ¿sale? Aquí les ponemos un ejemplo de cómo es una aduana, ¿no? Es básicamente un lugar en donde pasa a través de un medio de transporte el material y se tiene un semáforo tal cual en donde nos marca, si marca rojo, se está obligado a un reconocimiento aduanero, si el resultado del semáforo es verde, pues entonces es un desaduanamiento libre. Desde hace algunos años, pocos, pero ya es muy normal o muy común que la gente aduanal nos comenta, tu mercancía está en amarillo. Esto no es parte como de lo que está programado o lo que está identificado en ley como despacho aduanal. Sin embargo, es una revisión adicional que la autoridad hace. Sobre todo, por ejemplo, lo hace mucho el ejército, ¿sale? Entonces lo detienen en un momento antes de que salga de aduana y lo revisan, ¿sale? Entonces comúnmente se le llama amarillo, pero realmente no es parte tal cual del reconocimiento aduanero, ¿sale? Es otro proceso. El segundo tema que vamos a ver, pues, es quiénes intervienen, cuáles son los sujetos obligados dentro de la operación. Aquí les ponía yo como referencia, pues, quién hace la importación o la exportación y quién hace las revisiones, ¿no? A través de esta imagen, el proceso como tal y, bueno, la autoridad, ¿no? Digo, ya de broma, pues no lucen así, ¿no? Los oficiales normalmente, pero era para mostrarles a ustedes quiénes son en estricto sentido los que están involucrados en una operación aduanera, ¿no? Entonces, ¿quiénes están obligados? Bueno, pues esto nos lo marca el artículo 1 de la ley aduanera en su segundo párrafo, ¿sale? Y nos dice, están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo. Y aquí entonces nos hace referencia tanto a la importación como la exportación. Y ya sean o están obligados tanto sus propietarios como sus poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Básicamente aquí nos engloba a todos los que estamos
o que podemos estar involucrados en una operación de comercio exterior. Si se dan cuenta, no solo es el importador y el exportador, sino quién lo va a tener, ¿no? Por ejemplo, destinatarios finales. A quién viene consignado. Muchas veces la carga viene consignada directamente al agente aduanal y entonces ahí ya es obligado, es un sujeto obligado. Eh, Quién la envía, los agentes aduanales que puedan intervenir en la operación, o incluso los forwarders o las navieras, las líneas aéreas, ellos también están obligados en una parte del proceso. ¿Por qué? Pues porque intervienen en la introducción, extracción, custodia de las mercancías, ¿sale? Manejan las mercancías y por eso están obligados a cumplir con la normativa que nos establece la ley. En este mismo, pues en esta misma línea, ¿cómo podemos definir a la autoridad aduanera? ¿No? O dónde es que se define quién es la autoridad aduanera. Pues en estos artículos principalmente, ¿no? El tercero nos habla que las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o salida, o sea, importación o exportación, son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras, ¿ok? Luego, el artículo 10 nos muestra que la importación o la exportación de mercancías, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes deberá efectuarse por lugar autorizado en día y hora hábil. Ahí nos da la entrada a las aduanas, ¿no? En el artículo 11 nos marca las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, entre otros medios de conducción y por la vía postal. Aquí también nos deja ver que las aduanas, ¿no? Que pueden ser interiores, pueden ser marítimas, terrestres, y también nos habla de la vía postal. Entonces, pues esto cada día está tomando más fuerza, ¿no? El tema de las paqueterías. ¿Quién es el agente aduanal o cómo nos define la autoridad al agente aduanal? Pues son los representantes legales de los importadores y exportadores en 4 casos, ¿sale? El primero, cuando las acciones o en el momento en el que tengan alguna acción que derive del despacho aduanero de mercancías, ¿sale? Esto es, cada que tengamos una importación o una exportación y designemos a un agente aduanal para que nos represente dentro de la aduana, pues ellos son los representantes legales de ese proceso dentro de la aduana, ¿sale? Segundo caso, cuando por alguna razón, dentro del despacho aduanero, se nos haga o se nos notifique algo. Ellos son como es nuestro representante dentro del recinto, pues entonces son también parte obligada de la operación, ¿sale? ¿De qué otra forma van a fungir como nuestro representante? Cuando haya un acta o escrito a los que se refieren el artículo 150 y 152 de la ley, que básicamente habla de los PAMAS, que son procedimientos administrativos en materia aduanera, y la determinación de sanciones. Y por último, cuando se haga una inspección o verificación de las mercancías, y mientras, bueno, todas las acciones que puedan resultar de esa inspección y el tiempo de permanencia que esté este material dentro del recinto fiscal. ¿Sale? En todos estos momentos, el agente aduanal va a fungir como nuestro representante ante la aduana. Aquí les pongo varios artículos donde nos muestra diferentes temas involucrando a los agentes aduanales y que es importante que nosotros como usuarios podamos conocer, ¿no? Entonces, en el artículo 41, pues habla de los representantes de importadores y exportadores. En el artículo 53
de la responsabilidad solidaria. Esto es muy importante conocerlo porque muchas veces como usuarios nos preguntamos por qué la agente aduanal nos pide tantas cosas, ¿no? ¿Por qué me pide mi constancia de situación fiscal todos los meses? ¿Por qué me pide tener una opinión positiva? ¿Por qué me pide fotografías de mi establecimiento al momento de darnos de alta como clientes? Y pues básicamente es porque ellos son responsables solidarios de la operación. Entonces, para la autoridad aduanera y para la ANAM, en cualquier situación en la cual el importador o el exportador pudiera tener alguna irregularidad, también el agente aduanero es responsable de solventar esta irregularidad. Entonces, por eso es que muchas veces pues sí se ponen un poquito quisquillosos, ¿no? Con la documentación que les presentamos, porque pues ellos también tienen un riesgo, ¿no? Al aceptar nuestra carga, ¿no? Porque pues como veíamos son representantes de nosotros. El artículo 159 nos da como los parámetros de qué es y cómo se obtiene una patente. Esta es pues la autorización que la autoridad le da a los agentes aduanales para fungir como agentes aduanales. En el 160, ¿cuáles son los requisitos para poder ser un agente aduanal? El 161 habla de las aduanas de adscripción y adicionales porque es parte de los derechos que tiene un agente aduanal. Un agente aduanal normalmente va a tener una aduana, que es su aduana principal, y adicionales, que dependerá de su operación, cuántas sean, ¿no? El artículo 54 y 162 nos habla de las obligaciones que tiene el agente aduanal. También aquí les pongo un video, ojalá lo puedan ver después, porque es igual, ¿no? Referente a quién es el agente aduanal y cómo podemos tener clara, ¿no? La acción del agente aduanal dentro de nuestra operación. Siguiente persona involucrada, pues son los transportistas, ¿no? Los freight forwarders, muchas veces los conocemos así. Y la ley los menciona en su artículo 7. Son las empresas aéreas, marítimas, ferroviarias que efectúen el transporte internacional de pasajeros y medios de transporte, ¿no? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer o cuál es su obligación ante o dentro del despacho aduanero? Pues transmitir la información, ¿sale? Eh, Esto lo vamos a tener a través de el SAT mediante reglas, ¿no? Pero ellos están obligados a transmitir lo que están moviendo, ¿no? Tanto personas como mercancías. Las empresas que presten el servicio de transporte internacional de carga, que transporten mercancías explosivas y armas de fuego, pues también tendrán que dar un aviso a la autoridad. ¿Por qué les pongo aquí el freight forwarder? En realidad ellos no están haciendo la actividad de la introducción o extracción del material. Sin embargo, muchas veces nosotros no trabajamos directo con la aerolínea o con la línea naviera, ¿no? Lo hacemos a través de un tercero, que en este caso son los freight forwarders. Entonces, ellos están o forman parte de este rubro que tiene que cuidar que quien está haciendo esta actividad realmente haga el trámite, ¿no? Haga la transmisión de la información a la autoridad competente. Por último, pues vamos a ver la planeación tal cual del despacho aduanal, ¿no? ¿Qué es aquellos puntos que como usuarios tendríamos que tener en cuenta antes de realmente aceptar una operación de comercio exterior, tanto de importación como de exportación? ¿Sale? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues negociar, ¿no? Con nuestro proveedor o con nuestro cliente sobre todos los términos de la compraventa que voy a realizar del material.
¿sale? Esto incluye, por supuesto, el Incoterm que vamos a utilizar, ¿sale? Los Incoterms que están vigentes en este momento son la versión 2020 y tienen revisiones periódicas. Bueno, cada 10 años se hace una revisión de los Incoterms y cada término nos va a determinar en dónde comienzan y en dónde terminan nuestras obligaciones a todos los involucrados, ¿no? Sobre todo a vendedor y comprador. Y estas responsabilidades no solo implican o están vistas desde la visión del riesgo, sino también de los costos. Entonces, es muy importante que revisemos los Incoterms que tenemos, cuáles son las opciones que podemos tener y analizar para cada tipo de operación que vamos a tener cuál es el Incoterm que más nos conviene pactar, ¿sale? Porque cada operación es distinta y cada empresa es distinta. Entonces, muchas veces eh, probablemente a nuestro cliente no le interese que nosotros como vendedor, nos involucremos más allá de, pues, entregar el material, ¿no? Pero muchas veces no será así y entonces el cliente podría solicitar que nos vayamos involucrando un poco más o mucho más, ¿no? En la operación. Por ejemplo, habrá clientes que a lo mejor son muy pequeñitos, en los cuales nos pidan incluso que nosotros nos encarguemos como vendedor de los trámites en el país de destino. Y lo tenemos que tener bien claro porque si pactamos un Incoterm que no corresponde a lo que yo puedo cumplir, pues nos podemos meter en serios problemas, ¿no? Yo hace algún tiempo tuvimos un cliente que en Estados Unidos es muy común que utilicen los Incoterms, pues a su conveniencia, ¿no? Y entonces con proveedores o clientes en Estados Unidos hay que tener mucho cuidado en el uso del Incoterm FOB, porque muchas veces FOB puede significar todo y nada, ¿no? Para el proveedor o cliente en Estados Unidos. Y les comentaba, hace muchos años tuvimos un cliente que había pactado con su cliente FOB puesto en México, ¿no? En una planta en el norte del país. Y para el proveedor que estaba en Estados Unidos, ellos, mentira, era el cliente que estaba en Estados Unidos, para ellos FOB era como llave puesto en mano, ¿no? Que ya incluía todo. Y para nuestro cliente, que era el vendedor del proyecto, pues no significaba eso, ¿no? Significaba puesto en frontera. Entonces, frontera en origen, ¿no? Porque FOB es un Incoterm de origen. Entonces, pues esto implicó muchos gastos no involucrados o no considerados para ambas partes, porque al final, pues decidieron llegar a un mutuo acuerdo y los dos pagar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dejaron totalmente fuera los gastos logísticos y de aduanas, ¿no? Uno pensando que ya los cubría porque para ellos era llave en mano y el otro pensando que les iban a entregar en frontera. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en el uso y en la negociación de los Incoterms que vamos a utilizar en nuestras operaciones y que estemos seguros que lo que estamos entendiendo de Incoterm sea lo que realmente entiende la otra persona, ¿ok? Ya que tenemos negociado el término de venta, el costo del material que vamos a adquirir y dónde o qué implicaciones va a tener ese costo que estamos negociando, entonces tenemos que irnos, o el siguiente paso sería la revisión o la generación de documentos, ¿no? Revisión para los importadores, ¿no? El proveedor te va a dar ciertos documentos que tú necesitas revisar antes de que la operación empiece para que no te tomen sorpresas en aduana de destino, ¿sale? Y como exportador, pues tienes que generar estos documentos,
¿sale? Aquí punto importante a tener en cuenta es que las exportaciones definitivas en México están obligadas a presentar en lugar de una factura comercial un CFDI con complemento de comercio exterior, ¿sale? Si tú estás teniendo exportaciones definitivas con clave A1, forzosamente vas a tener que presentar un CFDI con complemento de comercio exterior, ¿ok? Entonces, pues es un punto también importante a considerar tanto para importadores como para exportadores. En los importadores, ¿qué hay que cuidar? Pues que los documentos que nos proporcionen el proveedor cumplan con los requisitos que la autoridad nos señala, ¿no? O sea, por ejemplo, que su factura comercial tenga número, tenga fecha, de preferencia que tenga todos los datos del proveedor, hasta su tax ID, que la mercancía que nos están entregando venga descrita en la factura, que tenga precios unitarios y precios totales, que tenga indicada la moneda en la que está siendo facturada, ¿sale? Todo eso lo tenemos nosotros que declarar en nuestro pedimento y entonces la autoridad nos lo va a solicitar. Muchas veces no se cuenta con toda la información, también es cierto, y la aduana lo entiende y nos permite poder utilizar otras herramientas para poder dar cumplimiento a las obligaciones. Sin embargo, es mejor saberlo con anticipación, que ya que el material está aquí, este, actuar apagando fuegos, ¿no? Mientras más dominada, más planeada tengamos nuestra operación, pues va a fluir de manera más constante durante todo el proceso. Entonces, por eso es que es bien importante poder revisar estos documentos con anticipación a que realmente se empiece con la operación. Nosotros como firma también recomendamos muchísimo que los documentos no solo los revisen ustedes como usuarios, sino que se los compartan a la gente aduanal, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque la gente aduanal va a revisar que el cumplimiento de estos documentos, ¿no? También se recomienda mucho que se le pida al proveedor un packing list. Este no es un documento oficial requerido en el despacho aduanal, sin embargo, ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho al proceso logístico, sobre todo, porque nos permite saber qué características tiene el material ya empacado, ya embalado, ¿sale? Y cómo tenemos que actuar ante eso, ¿no? Por ejemplo, si es carga sobredimensionada, qué es lo que tenemos que considerar y cómo tenemos que solicitar nuestras cotizaciones de flete internacional, ¿sale? Ya teniendo estos dos puntos, ya que sabemos en dónde me van a entregar y ya que sabemos qué documentos tengo y cuáles son las características de este material que yo quiero importar, sobre todo, ¿no? Voy a asignar un medio de transporte. Si soy comprador y el vendedor me está poniendo la carga en origen, pues entonces yo tengo que buscar cuál va a ser ese medio de transporte y transportista que me va a proveer este servicio. Si en cambio soy exportador y mi contraparte me está pidiendo que yo le ponga mi carga en destino, pues entonces tendré que buscar el medio de transporte por el cual voy a mandar ese material y el transportista que voy a utilizar. En el caso de exportación, por ejemplo, este punto incluso lo tendríamos que estar viendo un poquito antes. ¿Por qué? Pues porque va a ser parte del costeo o del precio que yo voy a proporcionar a mi cliente, ¿sale? Entonces, este paso en exportación tendría que estarse revisando incluso antes de pactar el Incoterm, ¿sale? Siguiente punto, pues es la asignación de agente aduanal y empezar a ver la preclasificación arancelaria. La agente aduanal, una de sus funciones principales, pues es justo podernos asignar una fracción arancelaria que corresponda a las características de nuestro material, ¿sale? Sin embargo, ellos no se van a comprometer, y con justa razón,
a dar una clasificación arancelaria final sin haber revisado físicamente el material. Es uno de sus derechos poder tener una inspección en la aduana para corroborar que lo que ellos van a plasmar en el pedimento sea realmente lo que le estamos indicando en documentos, ¿sale? Ellos tienen el derecho de hacer este match de lo físico contra lo documental. Y muchas veces nosotros como usuarios decimos, no, pero pues es que me cuesta, ¿no? El previo. Esto normalmente se le conoce como previo. Y decimos muchas veces, oye, pero esto me cuesta y además es tiempo que va a tardar el material en aduana. Y a veces, ¿no? Pedimos que no se haga. Sin embargo, yo como recomendación les diría que no, que sí lo lleven, ¿no? Que permitan que la gente aduanal haga esta revisión. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir hacer una revisión también a nosotros, ¿no? La gente aduanal normalmente, como resultado del previo, nos comparte fotografías del material. Entonces, esto nos quita riesgos que podemos tener en la operación en caso de que al momento del cruce nos resulte un reconocimiento aduanero, pues que sepamos que vamos a poderlo solventar de manera exitosa. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros lo hemos visto en varios casos, que el proveedor pues nos entrega nuestra carga en origen, hablando de una importación. Nos entrega nuestra carga en origen y resulta que pues nos dice, ay, pues te voy a mandar un detallito, ¿no? Y manda en el contenedor nos pasó alguna vez, era un contenedor que iba a llegar más o menos en fechas decembrinas a México y entonces al proveedor se le ocurrió que pues de regalo incluir unas botellitas de vino y un jamón, ¿no? Venía de Europa este material, entonces un jamón jabugo, ¿no? En el contenedor. Y pues la verdad es que eso nos complicó demasiado la operación porque pues al final es algo que no viene considerado en la documentación y que volvemos a lo mismo, conviene revisar antes de cruzar aduana porque puede significar un PAMA, ¿no? Ese puede ser el resultado, un procedimiento. Entonces, sí es bien importante que permitamos que la gente aduanal haga esta revisión o esta inspección. Pasa mucho también con instructivos, por ejemplo. Muchas veces los mandan en una memoria USB o en un disco, ¿no? En un CD, mandan el instructivo de, no sé, por ejemplo, una máquina que estemos importando. Y si bien es cierto que no es algo que tenga un valor adicional, sí se tiene que declarar porque es parte de el todo que estamos importando. Entonces, a veces ni siquiera tiene que entrar en una clasificación adicional. Algunos agentes aduanales dicen maquinaria tal con su equipo de instalación y manuales, ¿no? Pero se declara. ¿Por qué? Porque si en el momento de hacer una revisión en un reconocimiento aduanero, la autoridad lo detecta, puede ser considerada una irregularidad. ¿Sale? Después tenemos la validación de vigencias de padrones. Esto es importantísimo porque muchas veces damos por sentado que nuestro padrón, y no nos vamos más allá, nuestro padrón general de importadores está activo y pues hacemos toda la operación y resulta que cuando el agente aduanal ya tiene la carga en su poder y ya va o está haciendo las prevalidaciones para poder pagar el pedimento, se da cuenta que el padrón no está activo. Y entonces, pues, nos va a meter en serios problemas. ¿Por qué? Porque el material ya está en aduana. Entonces, ¿es resolvible? A lo mejor sí, pero nos va a llevar tiempo. Y el tiempo que el material esté dentro de la aduana cuesta y cuesta muchísimo dinero. Entonces, les recomendamos que hagan una validación de las vigencias constante de sus padrones. Mucho más allá si son padrones sectoriales, ¿no?
Siguiente, pues el análisis de todos los costos involucrados. Siempre hay que tratar de poder tener todo el panorama general de costos de una operación, porque pues de esta forma esto nos va a evitar poder tener problemas eh, de costos no involucrados, ¿no? Entonces, o más bien, no que no estén involucrados, sino que no hayan sido tomados en cuenta en el costeo general de la operación. Y pues esto nos puede meter en problemas, ¿no? Siguiente punto sería la revisión de impuestos y cumplimiento de normativa aplicable. Esto es sumamente importante pues por lo mismo que ya hemos estado platicando, ¿no? El hecho de no saber que mi material está sujeto a un pago de impuestos o, peor aún, a una regulación no arancelaria, me puede ocasionar muchísimos retrasos, ¿sale? Entonces, aquí la recomendación de Calten y seguramente de Comce también es antes de embarcar, pues si tienes una normativa que debes de cumplir, trata de darle cumplimiento desde antes de embarcar, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque uno nunca sabe y si pretendes darle cumplimiento una vez que el material ya está en aduana, se te van a ir muchos días en el despacho aduanal y tu operación pues va a caer en muchos gastos que no tendrían por qué estar involucrados, pero que al final sí se generan, ¿sale? Como almacenajes, como demoras, como eh, costos del contenedor, ¿no? Porque acuérdense que, por ejemplo, en una operación marítima, la naviera nos presta el contenedor. El contenedor es propiedad de las navieras y entonces nos dan un término o un tiempo para que nosotros le liberemos ese contenedor. Pero si nos pasamos de esos días, pues nos va a cobrar demoras, ¿sale? Entonces, siempre es muy importante poder conocer qué normativa me aplicaría y darle cumplimiento previo a que inicie la operación. Por último, pero no menos importante, el análisis de reglas de origen. ¿Por qué? Porque este va a ser el medio por el cual nosotros vamos a poder acceder a una preferencia arancelaria. Si es importación, pues entonces revisar que la carga que me está enviando mi proveedor cumpla con las reglas de origen que aplica para ese tratado de libre comercio que involucra nuestra operación y que nos dé aquella prueba que el tratado nos solicite. En este caso, normalmente las conocemos como certificados de origen, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado porque la autoridad cada vez está haciendo más énfasis en las revisiones de origen. ¿Y esto qué implica? Que yo puedo tener un certificado de origen de un proveedor en el extranjero, pero que me emita sin hacer un análisis real de las reglas de origen. Y entonces, el obligado a que la información que el proveedor está plasmando en este certificado pues voy a ser yo como importador. ¿Por qué? Porque yo soy el que no está pagando los impuestos que se deberían de estar pagando si no se hiciera uso de una preferencia arancelaria, ¿sale? Entonces, ahí la responsabilidad va a recaer en mí como importador. Ahora, como exportador, pues tengo que analizar las reglas de origen para ver si soy capaz o no de emitir un certificado a mi cliente del material que me está comprando, ¿sale? Porque es exactamente lo mismo. Si yo emito un certificado que no tiene un sustento de cumplimiento, entonces podría ser que el país de destino me pida una revisión de origen y si yo no tengo cómo comprobar que lo que estoy diciendo es real, pues le van a cobrar a mi cliente los impuestos y multas de haber utilizado una preferencia arancelaria que no debió de utilizarse, ¿sale? ¿Y cómo ejemplificamos esto de manera gráfica? Pues a través de un diagrama, ¿sale? Les estoy dejando un diagrama tanto del despacho aduanal de importación como el de exportación, ¿sale? ¿Por qué hacemos una división? Pues ahorita van a ver que un proceso de importación siempre va a llevar más
tiempo y más actividades involucradas, porque normalmente, insisto, a un país le conviene que exportemos y no le conviene tanto que importemos. Entonces siempre va a haber un poquito más de talachita, digamos, en el despacho de importación que en el de exportación. Y entonces, ya resumiendo todo lo que vimos, en este diagrama vamos a empezar el proceso de despacho aduanal con una planeación, ¿sale? Vamos a planear nuestra operación en tiempos, en costos y en implicaciones legales. ¿Sale? Después vamos a hacer una revisión de los documentos que mi proveedor me está diciendo o me está entregando como sustento documental de la carga que vamos a manejar. ¿Sale? Ya que tenemos esto, pues vamos a esperar que el material llegue a destino, ¿no? A la aduana de destino, que puede ser, ya lo vimos, de medios de transporte aéreos, marítimos, terrestres, ferroviarios, ¿no? Entonces vamos a esperar a que llegue a la aduana por donde vamos a hacer la entrada al país. Una vez que llega, hay un proceso en el cual el medio de transporte va a entregar al espacio o al recinto fiscal en donde se va o va a permanecer la carga el tiempo que dure o el tiempo que sea necesario para poder hacer el despacho de importación. ¿Sale? Después de que este proceso se lleva a cabo y ya el material ya está en un recinto fiscalizado, pues entonces alguien tendrá que revisar que este material ya esté ahí y que pues se cumpla con los lineamientos que este recinto marca, ¿sale? Una vez que este proceso ya se culminó, entonces el transportista nos va a dar, seguramente que lo han oído, una revalidación, ¿sale? Revalidación de guía. Esto puede ser aérea o marítima, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pongo o por qué normalmente ponemos ejemplos marítimos? Pues porque la operación marítima es normalmente más larga que el resto de las operaciones, ¿sale? Pero al final esta revalidación de guía la va a tener tanto el aéreo como el marítimo, ¿ok? Después, pues, viene un proceso de revisión, ¿no? De documentos y revisión física, en donde tenemos que tener en cuenta también un factor de tiempo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de, por ejemplo, aduanas muy saturadas, como platicamos es Manzanillo, este proceso de programación del previo nos va a llevar tiempo. ¿Sale? No es inmediato. Entonces, muchas veces, a veces nos dan cita de previo en Manzanillo, por ejemplo, hasta 2 o 3 días después. Entonces, hay que tener en cuenta que no solo es el tiempo que va a llevar tal cual el proceso de revisión de la carga, sino también la programación de la misma, ¿sale? Ya que el agente aduanal hizo esta revisión, pues entonces va a analizar la operación, ¿no? Nos va a entregar una clasificación final, nos va a decir cuál es la normativa que hay que cumplir, va a preparar la proforma del pedimento, va a revisar que los documentos cumplan con toda la normativa. En caso de que no se cumplan, nos va a solicitar cartas que hay que firmar y entregar y que van a ser parte del soporte documental de la operación. ¿Sale? Esto es todo el proceso o el trabajo que hace el agente aduanal para llegar a un pedimento que va a transmitir al sistema aduanero mexicano. ¿Sale? No sé si han visto, pero en los pedimentos siempre viene un monto en el cuadro de impuestos, viene un monto y un concepto por pre. Esto es una prevalidación del documento y esto es una entrada al sistema aduanero mexicano. Una vez que esto ya no les arroja error, entonces el agente aduanal procede a hacer el pago de dicho pedimento. Para esto ya les tuvo en este proceso de análisis y de gestión del agente aduanal, seguramente les envió una solicitud de anticipo. ¿Por qué? Pues porque ahí va a colocar
el monto que ellos están estimando que se pague de impuestos, ¿ok? Entonces, este pago de pedimento será posterior. En muchas de las ocasiones, digo, habrá empresas que tienen una negociación mejor con sus agentes aduanales, pero normalmente el pago del pedimento está sujeto a que ya se cuente con el anticipo solicitado al importador. Y ya teniendo el pago del pedimento, entonces se programa la cita o el despacho. No todas las aduanas requieren cita, pero sí se tiene que programar con los transportistas, con la gente involucrada, operativa dentro de la aduana, el despacho como tal. Y entonces se entregan documentos al transportista, el transportista toma la carga y se dirige al, pues al lugar específico donde le van a hacer la revisión. ¿Sale? Lo va a atender una persona, un funcionario de la aduana y va a acceder al sistema aleatorio, ¿no? Porque, bueno, en teoría es un sistema aleatorio para el desaduanamiento, pero sabemos, es bastante conocido que no es tan aleatorio porque toma en cuenta muchos factores, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de mercancía es, si el importador está ya fichado, ¿no? De que ha traído cosas en varias ocasiones que no corresponden, o sea, si ha tenido varias irregularidades, o si el agente aduanal también está ya fichado, que tenga problemas en el despacho y que haya tenido varios PAMAS en proceso. Eso también influye, ¿no? En el resultado del semáforo. Que nos va a indicar si somos sujetos al reconocimiento aduanero o no. Entonces, una vez que ya pasamos este semáforo, tanto para si hay un reconocimiento aduanero como si no lo hay, pues vamos a terminar con una autorización de la operación y terminaría ahí el proceso de despacho aduanal de importación. En el caso de que el material esté sujeto a un reconocimiento, pues evidentemente se tendrá que esperar dentro de la aduana a que la autoridad pueda llevar a cabo este reconocimiento aduanero, esta inspección y a que le emitan un resultado, ¿no? Aquí estamos pensando en un modelo ideal en el cual ya revisamos toda la operación y entonces no tendría por qué tener una notificación de irregularidades y que entonces nos autoricen la operación, ¿sale? Por último, tenemos el diagrama de despacho aduanal de exportación, en donde claramente se ve que el proceso es mucho más ágil, ¿no? También tenemos los mismos eh, puntos, digamos, sin embargo, es un proceso más ágil, ¿no? Hay algunos pasos que no se llevan a cabo. Tenemos que empezar con una planeación de la operación, esto siempre es recomendable. Después la generación de documentos y empezar a buscar, si es que nuestro Incoterm así lo pacta, una fecha en la cual podamos reservar un medio de transporte, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el caso de marítimos, tenemos que entregar la carga antes del cierre, ¿no? De las navieras. ¿Por qué? Pues porque reciben muchísima carga, ¿no? Diario. Entonces, ellos para cada salida tienen un cierre tanto documental como físico del material. Entonces, eso hay que analizarlo para saber cuándo es que yo debo de mandar mi material y mis documentos a la naviera o hasta qué día tengo para tal salida que es la que yo voy a reservar, ¿sale? Entonces, una vez ya definido el booking o más bien las fechas que a mí me convienen para poder enviar mi material, lo voy a reservar y ese es el booking que normalmente conocemos, ¿no? Después de eso, pues otra vez se va a trabajar en entregar al transportista y a todos los involucrados todos los documentos de la operación. Una vez que esto ya sucedió, el agente aduanal otra vez empieza a trabajar en su proforma de pedimento, en toda la operación, y manda este pedimento a revalidar, bueno, no a revalidar, a hacer el previo, ¿no? A esta prevalidación que el sistema les permite hacer
y después procede con el pago de pedimento. Muchas veces al ser exportación, el agente aduanal no nos solicita un depósito de anticipo porque normalmente la gran mayoría de las mercancías no están sujetas a un pago de exportación, ¿sale? Entonces es muy común que estas operaciones sí las pueda realizar el agente aduanal sin solicitud de anticipo. Se entrega al medio de transporte que hayamos elegido para llevar a cabo el flete principal y se presenta este medio de transporte con nuestra mercancía, con nuestros documentos ante la autoridad aduanera para otra vez estar sujeto a un reconocimiento aduanero que normalmente en exportación casi la gran mayoría de las veces es verde y se autoriza la salida del material. ¿Sale? Y pues por mi parte sería todo. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o quiere que revisemos algún tema en particular. Estoy a sus órdenes. Perfecto, Emma. Pues muchísimas gracias. Una información bastante interesante. Sin duda, esta parte operativa es una parte interesante. Y pues bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para que podamos responderla con mucho gusto? Ya alguien levantó la mano. Juan Bernardo, si quieres. Buenas, ¿me escuchas? Sí, Gracias. Quería pedirte si puedes comentar un poco sobre el tema de los registros en padrones, porque entiendo que dependiendo del tipo de producto que se comercialice y se exporte, se tiene que estar registrado en un padrón particular. ¿Puedes comentarnos algo sobre esto? claro, esto te lo va a marcar tu fracción arancelaria, ¿sale? Ahí es donde vamos a poder nosotros conocer si estamos sujetos a algún padrón específico o algún aviso automático que tengamos que cumplir, algún requerimiento que funja como regulación no arancelaria. ¿Dónde se puede tramitar? Pues mira, actualmente normalmente se tramita a través de BUSEM, que es la plataforma de ventanilla única de comercio exterior. Todos los que tenemos operaciones de comercio exterior podemos acceder a esta plataforma y pues ha simplificado la manera de hacer estas solicitudes muchísimo, porque antes tenías que acudir a la oficina física de los diferentes instancias, ¿no? Ahora muchos de estos trámites, no todos, pero muchos de estos trámites se pueden hacer a través de ventanilla única. Entonces, desde tu computadora, tú entras a ventanilla única, te diriges hacia la instancia gubernamental que te está solicitando algún registro, algún permiso o algún padrón y haces el trámite ahí mismo, ¿sale? Perfecto, gracias. ¿De qué? Tenemos una pregunta en el chat. ¿En un embarque de impo marítimo puedo realizar previo en origen? Claro que sí, Aranza. De hecho, es una recomendación que nosotros como firma hacemos y de hecho tenemos el servicio. Si les interesa, con toda confianza, pueden comunicarse conmigo o con mi equipo o con el equipo de Comcesur. Tenemos un servicio de previo en origen. Aquí el tema que es importante revisar es que el agente aduanal acepte este servicio, ¿sale? Está condicionado a que el agente aduanal lo acepte, porque no todos los agentes aduanales aceptan, digamos, renunciar a este derecho del previo en destino y dejarle esa actividad a un tercero en el país de origen. ¿Sale? Nosotros lo manejamos mucho con carga que viene de Asia, sobre todo por el tema de Manzanillo, ¿no? Que el hecho de hacer un previo normalmente nos genera, pues alrededor de, ¿qué será? Como de 4 a 6 días adicionales en el despacho. Entonces, sí se puede hacer, sí es una práctica común, sin embargo,
sí está sujeta a que el agente aduanal acepte, ¿sale? ¿Alguien más? Muchísimas gracias, Emma. No sé si alguien adicional tenga una pregunta para poder cerrar la sesión del día de hoy. Muy bien, pues me parece que no hay otra pregunta, Emma. Entonces, pues vamos a dar paso al cierre de la sesión. Agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes. Sin duda, este tipo de espacio nos dan la oportunidad de poder entender un poco más respecto al tema de nuestras operaciones y poder trabajar de una mejor manera. Entonces, como lo comentó Emma, pues a través de Calten Group y a través de Comcesur, pues reciban todo este apoyo que pueda servir a sus empresas. Alguno que tenga cualquier situación o cualquier duda, pues bueno, con gusto puede ponerse en contacto con nosotros para que los podamos apoyar en este tema. Entonces, agradezco el espacio, el tiempo de cada uno de ustedes y los invitamos a que estén pendientes de los próximos espacios para que también puedan participar con nosotros. Pues muchísimas Nos, gracias, Emma, por tu tiempo, el espacio y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. ¿Nos van a poder enviar el link Gracias. de la grabación para poder conservarla? Sí, por supuesto, Juan Bernardo. Igual les comparte el equipo de Calten la presentación para que también igual tengan el material. Y bueno, pues con muchísimo gusto estamos al pendiente si alguno no lo recibe por alguna situación. Excelente, Sí, muchas gracias y felicidades. No, muchas gracias. En el chat puse también mis datos, no me di cuenta que no venían en la presentación, pero en el chat les puse mi correo y mi celular por si alguien tuviera alguna duda o algo que quiera comentar. Estoy a sus órdenes. gracias. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día.